Así que esa es un poco la intención de la salida en plataforma del día de hoy, poder cerrar lo que les decía de la clase del 14 y determinar de configurar las características de este siglo XVIII y XIX en Europa. ¿Por qué a mí me parece importante, si bien la materia es historia de la cultura latinoamericana, hacer esta pequeña referencia al siglo XIX en Europa? Porque es justamente el siglo XVIII y el siglo XIX van a ser un tiempo histórico que van a dar un perfil al sistema político, económico, ideológico, cultural, que se hace hegemónico en todo el mundo y que nace en esta pequeña provincialización europea, ¿no? En este pequeño espacio europeo entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La clase esa del 14 se nos termina a nosotras cuando estábamos hablando de las revoluciones burguesas. ¿Cuáles eran las revoluciones burguesas? La revolución en orden cronológico, la revolución inglesa de 1688, la revolución yanqui, la revolución estadounidense o la revolución americana de 1776 y la revolución francesa de 1789. ¿Por qué son importantes estas tres revoluciones y por qué se las conoce como revoluciones burguesas? Justamente porque están encabezadas, las encabezan un nuevo grupo social que aparece en escena, que empieza desde fines del siglo XV a ir perfilándose, a ir especializándose, a ir leyendo, que es este grupo burgués, la burguesía. Y hasta este momento de la historia todavía no tenían ningún protagonismo. Digamos, la burguesía era ese excedente que molestaba para que los sistemas, para que las monarquías, el antiguo régimen, las monarquías que correspondían, digamos, al antiguo régimen, las monarquías absolutas, sean perfectas, digamos. ¿Quiénes eran estos burgueses? ¿Qué grupo social era? Eran esos hombres libres que quedaban por fuera de los reinos del antiguo régimen, de estas monarquías, y que empezaban a dedicarse al comercio libre a las afueras de los límites de los reinos. ¿Qué pasaba? El poder real ponía límites a esa actividad comercial y esta gente empezó a leer mucho y a juntarse y a pensar y a idear la manera de poder cuestionar el origen del poder real, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar durante el siglo XVII y siglo XVIII un movimiento político súper interesante que, digamos, que con el fin de argumentar la independencia económica, cuestiona y requiebra y resquebraja el sistema político hegemónico en ese momento, que eran las monarquías absolutas. ¿Por qué se llamaban monarquías absolutas? Bueno, monarquía porque eran reinados, pero los reinados del siglo XVII y del siglo XVIII en Europa tienen esta característica de absolutas, ¿no? Son monarquías absolutas, es el absolutismo real. ¿Y qué características tenía? Bueno, el rey tenía el poder de todo, un poder absoluto, como lo dice el nombre. Ese absoluto poder real implicaba que determinaba sobre la vida, la muerte de las personas, pero que también intervenía en lo que debía pensar, en cómo debía pensar, ¿no? Y sobre todo, este poder, digamos, real, absoluto, se adjudicaba el poder de administrar la muerte, ¿no? Justamente porque el rey podía terminar tu vida en caso de que él decidiera que así sea, porque él, lo que sea que hagas, lo cuestionaba o lo ponía en riesgo. En este sentido, también recordemos que las monarquías siempre son esa relación entre un rey y una comunidad de súbditos, ¿no? Entonces, las relaciones sociales que se entretejen en el interior de las monarquías van a ser relaciones de sumisión, en donde quien detenta el poder a ver, ¿cómo decirlo? La mayoría de edad, ¿no? Va a ser el rey y los súbditos justamente van a vivir en un estado de submisión, de submisión frente al poder del rey. ¿Qué pasa? Se empiezan a generar teorías que originan el poder
que cuestionan el poder real. Y así se dan estas tres revoluciones en distintos momentos, en distintos espacios geográficos, que cada una de ellas con sus particularidades. Algo habíamos empezado a decir en la clase del Zoom, que era, bueno, la inglesa fue una revolución recontra diplomática, sin enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sin campo de batalla. Es una, digamos, una revolución que sienta sus bases en una filosofía que lo que dice es, eh, cuestiona el poder descendente del rey, ¿no? Las monarquías absolutas, otra característica que tienen es que son religiosas, están fundamentadas en un poder religioso, que, digamos, el origen del poder divino del rey viene de Dios que se lo otorga. Entonces ellos vienen a ser como los representantes, ¿cómo no? Vienen a ser los representantes de Dios en la tierra. Dios, según las teorías descendientes del poder, Dios le da el poder al rey y el rey administra hacia los súbditos. En Inglaterra empiezan a generarse teorías que explican el poder ascendente del poder, en la teoría ascendente del poder, que implica, sin cuestionar todavía los fundamentos religiosos ni la existencia de Dios, dicen que Dios le da el poder al pueblo y el pueblo en su capacidad de elección y organizados en parlamentos decide quién lo represente. Y así, por ejemplo, si ustedes buscan pueden profundizar. La Revolución Inglesa rompe con el poder absoluto del rey e incorpora en la toma de decisiones a el Parlamento, que finalmente quien decide sobre el designio, digamos, de los ciudadanos es el Parlamento junto con la monarquía. Por eso en Inglaterra todavía el día de hoy sigue la monarquía, Lady Di, el rey Charlie y los príncipes Charlie y Williams. Porque, digamos, se cuestiona el origen del poder, pero no se va contra la monarquía, pero se establece una monarquía parlamentaria. En Francia, sin embargo, el camino es totalmente distinto. Es una revolución que es sumamente violenta, que se da a partir de una fuerza física y una destrucción masiva. Y lo que se pide ahí, digamos, es continuar profundizando la libertad, las libertades individuales de las personas frente a este poder absoluto que parecía que opacaba la libertad de las personas. Entonces, les decía, en Francia es mucho más, es muy bien distinto el camino, pero es violento, sumamente violento. Es un proceso, bueno, cabezas cortadas en las plazas. Digamos, se da por un lado una discusión teórica muy piola que tiene que ver con el origen de los fundamentos de la democracia como la concebimos hoy en día. De hecho, de Francia, de ese proceso revolucionario francés que se da fin del siglo sí, se da en el siglo XVIII, 1789, pero 1800 en Francia, ¿no? Ese fin de siglo y al principio el que sigue, nos van a dar, van a inaugurar en la historia de Occidente esta forma de gobierno que existe hasta el día de hoy, que es la democracia, ¿no? Frente a este poder real absoluto que parecía que consumía la vida. En el caso francés, además, yo les decía, esa violencia se da porque el pueblo francés, los súbditos de la corona de Luis XVI, llegan con un momento de hartazgo, de cansancio total, de muchísima pobreza, muchísimo hambre. Hubo una crisis, una sequía histórica en Francia en esta época, entonces no tenían cosechas y el rey seguía como muy en la suya con sus lujos, bueno, con un montón de cuestiones exóticas que van la cara a la realidad del pueblo. El pueblo se cansa, más que venían ya pensando y charlando este tema de que el poder no lo tenía el rey, que el poder era del pueblo. Recordemos que en Francia tenemos a Rousseau, a Tocqueville, que empiezan a ser gente que empieza a decir, che, esta idea del contrato social tiene que ver con que las personas puedan entre ellas hacer un contrato que garantice su reproducción en la sociedad.
a través del cual deleguen su poder de autogobernarse, se lo delegan a un representante, ¿no? Muy parecido a esto que planteaban en Inglaterra, de que es desde ese contrato de ciudadanos que se puede establecer quién se representa, donde se origina el poder, y no en una corona y no en un designio divino que posa sobre un rey, ¿no? Esta es como la crítica que le hace el liberalismo del siglo XIX, digamos. Esta es la crítica que le hace el sector burgués a la monarquía. Y le cuesta sangre, le cuesta masacre. Se masacraron pensadores, se masacró gente en las calles. Y también se mató al rey y a la familia del rey, digamos. No fue para nada fácil, fue una verdadera revolución con un montón de muertos y un montón de heridos, pero que bueno, da origen a la república, ¿no? Da origen a esta idea republicana. Y las revoluciones burguesas, lo que vienen, les decía, a inaugurar en Occidente, es la democracia, ¿no? Se corta con la monarquía absoluta y aparece esta idea de una democracia representativa. Y es aquí también donde aparece la idea del ciudadano, ya no más súbditos que dependen de un poder real, sino que son ciudadanos libres de poder elegir no solamente quién los gobierne, sino también elegir cómo pensar, con quién reunirse, dónde reunirse, qué religión tomar. Y fíjense, ¿no? Esto que es, parece una pavada, pero ahí nacen los derechos de primera generación, que son esos derechos políticos. Y si decimos que los hemos conseguido a fuerza de sangre, significa que porque antes no podíamos ni juntarnos con quien quisiéramos, ni pensar lo que quisiéramos, ni reunirnos donde quisiéramos, porque podía ser un atentado contra el rey y perdíamos la vida, ¿no? Y sin embargo, alguien o alguienes durante mucho tiempo se organizaron y pudieron quebrar con este poder absoluto y real e instaurar una nueva manera de gobernar en el siglo XVIII, que fueron las democracias. ¿Y qué aparece en el siglo XIX? 1800, ¿qué aparece? Aparece entonces una idea novedosa que vienen a ser los estados nacionales, ¿no? Porque ¿qué pasaba con el espacio ocupado por las monarquías? Empiezan a ser consideradas naciones. Entonces aparece la forma de organización es estatal, con un estilo de gobierno democrático, bajo una organización nacional. Y ahí aparecen los estados nacionales en el mundo en el mundo de la política, en el mundo de la historia política de la humanidad. Hubieron muchos estados nacionales a partir del siglo XIX. Esta idea de lo nacional empieza a tener como fundamentos, o sea, empieza a buscar fundamentos, porque la monarquía tenía un fundamento, que era el origen divino, el linaje, la sangre. Ahora, ¿cuáles van a ser los fundamentos de un espacio nacional? Bueno, eso lo vamos a ver en las próximas clases. Pero sin duda, esta búsqueda de la identidad nacional nace de la mano con otro proceso también histórico que también se va a dar en Europa y que también luego se hace hegemónico en todo el mundo, que es la revolución industrial y el nacimiento de economías mercantiles o sociedades industrializadas y postindustrializadas. ¿Qué pasa en el siglo XIX y la revolución industrial? Se mercantiliza la vida, se pasa de un modo de producción de subsistencia, es decir, para la subsistencia propia y del rey, se pasa a un modo de producción capitalista, un modo de producción que parte de la idea de excedente, de que hay un excedente productivo que hay que guardar y acumular y que se puede cambiar por capital. Pero además se establece, digamos, la revolución industrial establece un tipo de utilización del espacio, que es un tipo de utilización mercantilista del espacio y del territorio, es decir, que se basa en los deseos de la producción, digamos, ya los espacios van a ser considerados espacios productivos o improductivos. Y también se establece, se impone un nuevo tiempo, que es el tiempo de producción capitalista, en donde, bueno, aparece la fábrica, ¿no? En una primera instancia esta revolución,
En una primera instancia, la, digamos, ay, ¿qué iba a decir? Em, Teníamos que en una primera instancia, eh, ah, la revolución industrial fortalece economías nacionales en Europa, ¿no? Ahora, cuando hay nomasito que empiezan a hacerse productivas, rápidamente las potencias, cada ciudad se convierte en una fábrica de su región. Y ese tiempo productivo y ese espacio productivo rápidamente llega a un techo imposible de sostener. Un techo productivo, o sea, ya no había dónde ir a buscar materia prima. Y ahí se da sobre el siglo XIX algo que le va a dar todo el perfil al siglo y a los procesos culturales que se van a dar en América Latina, que es el expansionismo europeo. Cuando la revolución industrial mercantiliza tanto la vida y convierte, digamos, a Francia, Inglaterra, Alemania, bueno, España no, ¿ven? España va quedando atrás de la revolución industrial. Tiene todo el territorio, casi todo el territorio americano, y esa es como su ficha, pero su proceso de industrialización no se da de la manera que se da en Europa, que sea en Portugal, que sea en Alemania, que se da, bueno, en distintos lugares. La revolución industrial, les decía, instaura como este tiempo de producción capitalista y considera el espacio de otra manera. Y en un primer momento esas industrias, esa industrialización es nacional y rápidamente se llega a este techo productivo, en donde es necesario buscar materias primas en otros espacios, en otros territorios, para incorporarlas a un mercado internacional. Y ahí se da un proceso que es el expansionismo europeo, el imperialismo europeo del siglo XIX. ¿Qué consiste? En buscar poblaciones lejanas, poblaciones no, territorios lejanas, que sirvieran para incorporar materia prima y llevarlas al centro de Europa, y ahí en Europa se fabrica y luego se desparrama por el mundo en forma de manufactura. Ahora bien, esa Europa que eran industrias nacionales, rápidamente Europa se convierte toda Europa en la fábrica del mundo, ¿no? Entonces, ahí los mercados periféricos, y ahí nos incorporamos nosotros como tercermundistas. Esta idea de tercer mundo viene del expansionismo. Hay un primer mundo que necesita materia prima para su producción, entonces va al tercer mundo y extrae esa materia prima para incorporarla al mercado mundial y imposibilitándonos a nosotros salir de esa idea de tercermundistas. Pero a lo que quería llegar, es un montón ya lo que les estoy diciendo, es a que todo esto que va pasando en Europa va teniendo su correlatividad en América Latina o en América Hispana y le va dando sentido a los procesos culturales propios de América Latina que, digamos, y esta es la idea de la clase que viene o de esa juntada de lectura que les propongo para el viernes que viene. Ahí les doy un texto, em, ahí les ofrezco un texto que lo que va a tratar, yo sé que es complejo, pero va a tratar, o sea, o yo por lo menos intento que lo que puedan ver es que cuando nosotros hablamos de Europa, fíjense todo lo que sabemos de la historia de estos 3 siglos en Europa. Fíjense esto de problematizar qué historia nos enseñan y cómo se jerarquiza la historia europea en nuestras historias particulares. Sin embargo, estos 3 siglos, del siglo XVI al siglo, me asusté, del siglo XVI al siglo XVIII en América Latina se la conoce como la historia colonial de América Latina. Como si en esos 300 años hubiera pasado, o sea, fuera idéntico lo que pasó en ese tiempo en este territorio. Y aparte, siendo ingenuos de que, digamos, además de que, o sea, omitiendo el detalle de que son 300 años, que es un montón de tiempo, y cualquier persona y cualquier planteamiento nos dice que es obvio pensar o no, o sea, es obvio problematizar que una palabra como colonia o colonial sea idéntica durante 300 años, menos idéntica es sobre todo si pensamos en la extensión geográfica de lo que es América y, o sea, en la diversidad de territorios que había, en la diferente cantidad de poblaciones que había, entonces también es extenso en 300 años usar lo colonial, extenso en territorio por la cantidad de espacio, pero también en cuanto a lo cultural, porque digamos,
estos 3 siglos que se reducen en los libros a la historia colonial o al pasado colonial de América Latina, incluye, bueno, yo tenía anotado acá, incluye eh, en pensar a las colonias en el digamos, al régimen colonial previo a la independencia, es decir, cuando nosotros éramos colonia de España, en nuestro caso, ¿no? Pero además, ese régimen colonial que estaban los virreinatos. Entonces, bueno, eh, toda esta idea eh, de lo colonial ligado al antiguo régimen, ¿no? A estas monarquías. Luego las independencias, en 1789, en 1800, y bueno, ¿qué ha pasado aquí también con las independencias? Porque, vamos, toda la población americana veía que se estaba cayendo a pedazos el sistema de gobierno o la forma de gobierno monárquica, y se tenía que tomar una decisión las élites gobernantes. Entonces, ahí también, bueno, ¿qué pasa con la conformación de la identidad de esta élite gobernante criolla que vivía en los centros urbanos de estos virreinatos alojados a lo largo de todo el territorio americano? ¿Y qué pasaba en el interior también del territorio de Abya Yala, digamos, ¿no? Porque esto pasaba en los centros como, no sé, Perú, Salta, Buenos Aires acá, ¿no? Distintos virreinatos, pero hacia el interior había economías que tenían que ver, digamos, eh, con un modo de producción particular, que ya lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos, bueno, qué pasaba acá. Y hacia 1880, que es siglo 1880, siglo XIX, aquí tenemos la conformación del Estado Nacional Argentino, con todo ese proceso histórico que también implica la construcción de, del espacio nacional. Bueno, ahí para el siglo XVIII es lo último de lo colonial, pero como ven, en realidad es un montón y es muy simplista reducir a lo colonial. Un poco de eso va el texto que les di. Van a ver que es un texto bastante complejo. Yo les recomiendo